Hola, ¿qué tal? Soy Ana Sainz. Primero de todo, te doy las gracias por estar ahí, por seguir mi canal. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy controvertido en este camino del despertar espiritual, en este camino de autoconocimiento, de encontrarte contigo mismo, con tus heridas, para poder conocerlas, sanarlas y vibrar en una frecuencia que nos lleva a saltos evolutivos y a poder experimentar la vida desde una mayor comprensión de lo que significa estar aquí en esta experiencia como seres espirituales viviendo una experiencia humana. El tema de hoy es el tema del perdón, de esa decisión que tenemos que tomar muchas veces. Me encuentro muchísimas personas que piden consejo, que consultan acerca de si deben tomar esa decisión de perdonar o no a aquellos que les han infringido algún tipo de sufrimiento o de dolor. Primero de todo, hay que entender que muchas veces ese dolor que nos ha infringido el otro es simplemente nuestra propia percepción de los hechos acontecidos y muchas veces no ha habido nadie, no existe una persona que nos haya hecho nada, simplemente nosotros desde nuestra percepción de la realidad, desde ese constructo egoico que hemos ido elaborando a lo largo de nuestra experiencia vital, hemos entendido una situación que a lo mejor para cualquier otra persona podría ser mucho más neutra, mucho más suave, la hemos entendido desde un prisma victimista. Y ahora que seguro que hay muchísimas personas que están a punto de tirarme los perros encima, pensando que ya voy a soltar el paradigma clásico de dejar de victimizarnos así de una manera simple, sin profundizar en el tema, os diré que eso es un tipo de caso. Pero luego hay casos en los que realmente sí que ha habido un dolor, ha habido un daño, ha habido un verdugo y una víctima. Y esos casos, por supuesto, son los casos más complicados a la hora de hacer comprender a la otra persona los motivos de por qué debemos llegar a perdonar, por ese ego espiritual que nos invade, fruto de creencias muchas veces religiosas, y cómo muchas veces existen personas que no logran un perdón genuino y una sanación emocional. Muchas veces ese ego espiritual, esa creencia de que hay que perdonarlo todo, que como somos personas que estamos en el camino espiritual y somos personas buenas, personas altruistas, personas que trabajamos por el bienestar común, tenemos que perdonarlo todo. Y eso es un gran error, el no profundizar en el asunto del perdón y entender los engranajes que nos llevan a perdonar. Y muchas veces también el ego espiritual nos hace no entender que hay personas que necesitan no perdonar de manera tan sencilla, porque son personas que poseen una vulnerabilidad, que ciertas creencias que les lleven a entender el perdón como algo incondicional, como algo que hay que hacer a todos y para todo, les puede hacer situarse en una situación muy vulnerable que les lleve a no distinguir esos momentos en los que tienen que detectar ciertos abusos en los demás. Porque hay personas que se encierran en el perdón y siguen cayendo en victimizarse en muchas situaciones porque no son capaces de alejarse de las fuentes de abuso, porque continúan perdonándolo todo y entregándose a circunstancias y a personas que no les convienen en absoluto. Entonces tenemos que comprender los engranajes y el funcionamiento del perdón, en qué consiste el perdón. El perdón es una elección que hacemos de manera consciente, es una elección de amarnos en primer lugar a nosotros mismos y entender que el perdón es un acto que se hace para mantener nuestra vibración alta. Siempre se trata de trabajar en tu interior. Tenemos que quitar el foco de fuera y ir a nosotros. Entonces el perdón se hace no para que la otra persona se quede tranquila y liberarle de los actos que ha cometido para contigo.
no para llevarte mejor con esa persona con la que ahora estás enfadado y ya estás harto de la situación. El perdón lo llevas a cabo porque es un acto de amor hacia ti mismo, porque el no perdonar implica que sigas encallado en experiencias emocionales de baja vibración, porque el no perdonar está ligado al resentimiento, a la desconfianza, al odio, a seguir en unas vibraciones bajísimas que nos llevan a no poder continuar nuestra vida sintiendo una alegría genuina, exenta de toda esa baja vibración. Más allá de la liberación que le pueda suponer a la otra persona, es una liberación de ti, de tu propio corazón, de tu estado emocional, para poder elevar tu vibración a estadios superiores en los que puedas conectar con tu verdadero ser, tu verdadera paz, tu verdadera alegría. Ese es el motivo por el que tú tienes que elegir el perdón. No se trata de nada de fuera, se trata de ti. Se trata de que has tomado la decisión de amarte a ti mismo, de alcanzar tu amor propio. Y tu amor propio se trata de eliminar todas aquellas emociones que te llevan al resentimiento y al odio y a seguir separándote de la vida. Es la decisión de dejar de sentir todas esas emociones que nos hacen seguir atados a la víctima y a ver al otro como verdugo. Se trata de poder alcanzar un estadio en el que podamos convivir con esa situación del pasado, con esa experiencia de manera neutral, distanciándonos de ella, sin seguir dentro de ella y sufriendo todavía una y otra vez las consecuencias de esa circunstancia. Ese es el motivo por el que tenemos que elegir el perdón. Y el perdón no implica que tengas que seguir al lado de nadie, ni que tengas que seguir visitando a esa persona que a lo mejor es tu familiar y que cada vez que la ves te recuerda todo lo que has sufrido y te sigue infringiendo un daño, porque esa persona no tiene por qué cambiar, porque esa persona sigue su propio camino y sigue su libre albedrío. Y si su libre albedrío es el de atormentar a los demás, tú no tienes por qué seguir al lado de ese tormento. Pero sí puedes lograr el perdón, que implica simplemente entender que puedes ver la situación sin seguir sufriendo y sin seguir viéndote como una víctima. Cuando dejas de sentirte una víctima y llegas a un punto neutral en el que permites que el otro sea lo que quiera ser, pero tú tomas acción en dirigirte hacia lo que tú sí quieres ser, y si tú quieres separarte de una situación de violencia, de abuso, tienes todo el derecho de hacerlo. Si tú tomas esa decisión, estás saliendo del papel de víctima y te estás convirtiendo en soberano de tu realidad. Estás tomando las riendas de tu realidad. Y estás permitiéndote a ti mismo que esa víctima que has sido vaya diluyéndose de tu realidad. Y de esa forma, esas situaciones de abuso se irán también diluyendo en tu realidad porque tú ya has decidido dejar de ser una víctima. Así que el perdón se trata de ti, se trata de tu sanación, se trata de ser soberano de tu realidad y elegir que tu campo vibracional, que tu cuerpo emocional comience a salir de esa baja vibración, del estado de víctima. No te enganches ahí, a ese papel, a ese rol, que es un papel que tú eliges, sanar o no. Hazte responsable y soberano. Y yo no te voy a decir cuánto tiempo vas a tardar en lograr esa paz, en lograr ese entendimiento, en integrar eso realmente en ti de una manera genuina. No te lo voy a decir porque no lo sé. Cada uno seguimos nuestro proceso y probablemente te caigas 1000 veces y vuelvas a caer en victimizarte y volver a sentir ese resentimiento que te acompaña. Y no hablemos de los casos en las personas que han sido realmente abusadas con experiencias brutales de violencia. Y a lo largo de mucho tiempo, que eso deja unas secuelas impresionantes. Por supuesto que te tienes que permitir las consecuencias que todo eso ha llevado a tu vida, porque es un proceso
el de sanación. Los casos más graves requieren de muchísimo acompañamiento de grandes profesionales, de personas que realmente están preparadas para acompañarte en alcanzar el perdón. Ese perdón que no se trata de nada que tenga que ver con el otro, de liberarle al otro de nada. Olvídate del otro, olvídate del verdugo. El verdugo tendrá que elegir en un momento dado si quiere seguir su camino de verdugo o si quiere transformar su vida. Lo que te tiene que importar es el entendimiento de que primero, el perdón no puede ser incondicional y tú no puedes permanecer al lado de alguien que te está infringiendo un daño día tras otro, tras otro, tras otro. Por muy cómodo que a tu ego le resulte, tienes que tomar responsabilidad, pedir ayuda, por supuesto, porque claro que la vas a necesitar. Y si no es el caso tuyo, que hayas sufrido un abuso de personas psicópatas, narcisistas, sino que todavía ha habido alguna acción en tu experiencia por parte de otra persona en la que se ha producido algún tipo de malentendido, permítete perdonar y trabajar por la compasión, por entender que todos cometemos fallos, por entender que todos tenemos nuestras heridas, pero lo importante es la intención que se pone en el acto. Si una persona te ha dañado y te pide disculpas, trabaja por la compasión. Entiende que muchísimas veces tú también has infringido dolor en los demás y te han perdonado 1000 veces. Que todos somos humanos. Así que tenemos que ver el perdón desde ese punto de vista, que nos lleva a entender que el perdón es una elección de poder volver a reconectar con la vida, liberándonos de resentimientos inútiles que no nos sirven para nada. Porque para alcanzar una alegría verdadera, para alcanzar la paz en nuestra vida, no podemos seguir albergando resentimiento. Tenemos que elevar nuestra vibración. Y esto es algo muy profundo y que requiere un entendimiento real de lo que estamos hablando. Un entendimiento del funcionamiento de nuestro espectro emocional y de que si seguimos albergando día tras día esos sentimientos de odio y resentimiento, no le podemos abrir la puerta y dar paso a la paz en nuestra vida. Abrirle la puerta al cambio, a la mejor versión de nosotros mismos, experimentando la vida desde un prisma de paz. Seguiremos separados de la vida, poniendo el foco en el otro para seguir separados de nuestro verdadero ser y nuestra verdadera esencia. Porque es muy fácil quedarse en esa parte egoica que sigue mirando con resentimiento lo de fuera, no darnos cuenta de que el trabajo está en ti y que cuando tú haces ese trabajo, transformas la manera en que funciona tu energía y entonces ya no tienes que hacer ningún ejercicio mental de perdonar, porque el perdón es un fenómeno que se produce de manera espontánea, porque vas a cambiar la percepción que tienes de la realidad, a través de los ojos de la compasión, a través de los ojos de empoderarte, a través de los ojos de dejar de ser la víctima y ser soberano de mi vida y alejarme de lo que no me tiene que volver a hacer daño porque decido alejarme de ti, porque decido que ya no seas tú el que me gobiernes. Y nada más, si te ha gustado este vídeo dale un like, si crees que puede ayudar a alguien compártelo. Y sin más me despido el día de hoy. Muchísimas gracias por tu atención. Muchísimas gracias por seguir mi canal y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.